Y ya estamos en otro episodio de Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher Price. Un aplauso al otro episodio. ¡Bravo! Y nuestro episodio de hoy se llama Rompiendo Moldes. Y tenemos aquí a Silke, lo voy a leer porque si lo digo mal, qué oso. Silke Lupsik. Muy bien. Muy bien. Súper. Fundadora y directora de Cambiando Modelos. Gracias por estar aquí, Silke. Y tenemos contrario. a una especialista distinta hoy. Lore, te vamos a extrañar, pero tenemos a alguien. No te pongas celosa, ¿ok? Tenemos una especialista hoy. Tú eres Carla Adni. ¿Te puedes presentar un poco? ¿Nos puedes decir un poco? Sí, yo soy pediatra. Tengo un posgrado en atención a niños con síndrome de Down y pues ya tengo algunos años en la atención de niños con discapacidad. Perfecto. Bienvenidos a este episodio. Comenzamos. Fisher Price presenta Entre Ojeras y Sonrisas con Sofía Niño de Rivera. Muchísimas gracias por venir a platicar de un tema que siempre pone nervioso a la gente. Sí. Hablar de esto, empezando por mí. Porque como que nunca sabes, si nunca lo has vivido, ni es tu día a día, como que nunca sabes ni cómo hablar de eso, ni cómo hablar con alguien que vive con eso y demás. Entonces, muchas gracias por hablar de ese tema a ambas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿cuándo te enteraste de que se llama Matías, cierto? Sí, mi hijo se llama Matías. ¿Cuándo te enteraste que tu hijo tenía síndrome de Down? Me enteré cuando nació. A los 2 días de que nació, nos dijeron que tenía síndrome de Down. Pero no nos dijeron, tiene síndrome de Down. Me dijeron, hay algo raro, no sabemos qué tiene. Vamos a traer un especialista, un genetista. Entonces, pues no sabes, ¿no? Y dices, ok, tráiganlo. Y llegó el genetista y me dice, ¿cómo está mi hijo, doctor? Perfecto, está muy bien. Y yo, qué bueno, o sea, va a estar bien, va a estar perfecto. Y yo, bueno, ¿y qué tiene? Tiene trisomía 21. Ok, bueno, gracias, bye. Y no sabía qué era. ¿Es trisomía 21? Entonces no ubicaba. O sea, ese es el nombre científico del síndrome de Down. Ese es el nombre científico, sí, porque es todos tenemos 2 cromosomas. Y en el cromosoma 21 ellos tienen 3. Ya. Entonces es una trisomía 21. Pero desde ahí empieza, de que tenemos muy poco conocimiento del tema en general. Claro. Y tampoco es necesario que todo el mundo sepa qué es la trisomía 21. Es bueno saberlo por cultura general. Pero, y mucho de lo que vamos a hablar hoy en día o mucho de lo que a mí me gusta hablar y por lo que existe Cambiando Modelos, es hablar de las personas. O sea, da igual si tiene síndrome de Down o tiene parálisis cerebral o tiene una preferencia sexual diferente. O sea, da igual. Al final del día es hablar de la persona y que son personas como todos y merecen el mismo respeto que todas las personas, ¿no? De acuerdo. Yo digo... Hablando un poco de mi experiencia, que es nula casi, yo tengo una prima que tiene, científicamente no sé cómo se diga, pero es un retraso mental, o sea, tiene 40 años y tiene discapacidad intelectual. Ajá. Y entonces crecer con alguien así luego sí te vuelve un poquito más empática, un poquito más sensible, un poquito más así. Yo, al ser comediante, tengo cero filtro también. Entonces luego también cuando conozco a gente que tiene un hijo o algo con discapacidad, nunca los trato diferente porque siento que también tienen el mismo sentido del humor, que también pueden agarrar la onda de ese tipo de cosas. O sea, claro. Como que yo me he educado un poco a no tratar diferente, pero creo que en el mundo falta mucho que la gente se comporte así. Totalmente. Y por ejemplo... Tú empezaste diciendo, es que no sé qué palabras usar o cómo decir o cómo... O sea, y al final del día se vale que no sepas cuál es el término correcto de ciertas cosas, pero mientras todo lo digas con el respeto debido, claro, y con la educación debida, o sea, puedes preguntar lo que quieras. O sea, claro, ¿no? Como que al contrario. O sea, yo creo que hoy en día nosotros como mamás de mi generación lo que buscamos es eso, que nos hagan muchas preguntas y que la gente resuelva todas sus dudas para que no haya este temor de no sé ni cómo acercarme y cómo decirte ¿qué le regalo a tu hijo de cumpleaños, ¿no? Claro. Y yo frescamente te voy a decir, oye, pues tiene, no sé, 9 años, le gusta Spider-Man, sí, ¿no? Como al tu hijo de 9 años que también le gusta Spider-Man, ¿no? Claro. Pero, y yo también soy una persona con poco filtro, entonces hay veces que a lo mejor mi reacción es, ¿no? Que siempre trato de que no sea así, ¿no? Que sea muy como también políticamente correcto, porque te llega de todo, o sea, te llegan como
dudas bien intencionadas y otras no, o sea, muy malintencionadas, ¿no? Claro. Y hay otras que tienes que ver también de quién viene. Entonces, o sea, al final se vale no saber. Sí, claro. Y yo creo que las preguntas correctas son muy importantes para que la gente que está allá afuera, que quiere saber del tema, diga, ok, me contestaron la duda que tenía. O sea, para mí, una duda que siempre he tenido es como, qué difícil ha de ser la noticia. O sea, el momento que te dicen, tu hijo tiene lo que sea que tenga, porque como mamá, pues lo primero que quieres que pase es que tu hijo esté sano, que tu hijo sea perfecto dentro de la perfección social que existe y demás. Para ti, ¿cómo fue la noticia? O sea, ¿tuviste que superar como un duelo? ¿Tuviste que aceptar que tu vida seguramente no va a ser igual que las otras mamás que tienen hijos que no tienen síndrome de Down y demás? Sí, por supuesto. O sea, yo también, o sea, yo nací en una familia o en una sociedad en donde te esperas como que tu hijo salga perfecto, esté perfecto, todo sea perfecto y tú ser la mamá perfecta, así, ¿no? Como recibiendo a toda la gente en el hospital, ¿no? Dándote la bienvenida de tu nuevo bebé. Y de repente no es así. Y sí, o sea, sí cuando nos dijeron la noticia de trisomía 21, porque ves que no sabía que era trisomía 21, es síndrome de Down, sí fue como esa... O sea, yo me sentí como cuando estás en la montaña rusa que te vas para abajo y que dices, ay, ¿dónde caigo? O sea, sí me tomó muy por sorpresa porque era algo que no esperábamos. Teníamos muy poco contacto con personas con discapacidad, o sea, nulo contacto con personas con discapacidad. Y entonces sí te entra un miedo. O sea, y el miedo que es, pues algo que no sabes qué va a pasar. Y como no sabes qué va a pasar, entonces, pues es una angustia tremenda, ¿no? No es un rechazo en ese momento como... ¿por qué tengo un hijo con síndrome de Down y no es perfecto mi hijo? Sino es como la situación, ¿no? Y me acuerdo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y la imagen que tienes en tu cabeza es negativa y de repente también empiezas a oír los comentarios de, ay, mijita, ¿qué habrás hecho para que Dios te castigue? Entonces, ay, no, por el amor. No, ¿qué? Sigue habiendo muchos de esos comentarios. ¡Wow, México! No evolucionamos. Y esto en el hospital, ¿me explico? O sea, estás muy vulnerable porque acabas de tener un hijo. Por eso yo no invité a nadie al hospital. De verdad. O sea, es como, ¿saben qué? Acabo de parir. Déjenme en paz. Entonces estás muy vulnerable por eso. Y además estás muy vulnerable porque te acaban de dar una noticia que no tienes la menor idea qué significa. Claro. Y que no esperabas. Entonces, o sea, a través de los años me he dado cuenta que también es una falta de información. O sea, en ese momento, claro, como tu película romántica se convirtió en una película de terror, pero en realidad no es una película de terror. O sea, de repente te das cuenta que es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Y falta decir más eso. Y falta hablar más de lo bueno de lo que sí es, ¿no? Y de que, por supuesto, tiene retos, como tiene los retos del mundo ser mamá. Claro, en general siempre. O sea, entonces... falta mucha información y falta mucha comunicación y un entendimiento real de que las personas con discapacidad son personas. Claro. Eso falta mucho. Y entonces de eso hablamos, de eso trato como que de hablar constantemente de lo real, ¿no? No ahora, pues todo lo bonito, no. Hay momentos terribles, ¿no? Sobre todo cuando hay retos de salud. Pero como cualquier mamá, o sea, si tu hijo se enferma, pues te quieres morir. Claro. Entonces, sí, la discapacidad no es una enfermedad como tal, pero dependiendo del tipo de discapacidad, vienen ciertos retos de salud pegadas a esa discapacidad, ¿no? Hay toda una pregunta difícil. Hay una prueba genética, creo que hacen antes de que un bebé nazca y te dicen si viene con alguna discapacidad o no. O sea, no, obviamente no todas, pero sí. Si tú hubieras sabido desde antes... ¿Qué hubiera hecho? El hubiera no existe. Sí. Estoy de acuerdo. Sí te lo preguntas, ¿no? Y sobre todo cuando estás en el hospital y te acaban de dar la noticia y que la estás pasando muy mal, es como, ¿por qué no me enteré antes, no? Y no sé qué hubiera hecho, o sea, y creo que la gente que dice, ay, yo hubiera hecho, o sea, no, pues no existe, no tienes que estar en la situación y tienes que vivirla. Lo que sí llegué a poderme responder a mí misma es, pasaron las cosas como tenían que pasar. O sea, no, el ginecólogo que tenía yo en esa época estaba como en contra de esas pruebas porque me decía, es que son probabilidades. Entonces tú vas a basar a lo mejor
una decisión o sea lo que... En algo que no es seguro. En algo que no es 100% seguro. Y tengo amigas que la prueba del hijo que no tuvo discapacidad salió positiva y del que sí tuvo discapacidad salió negativa. Claro. Entonces, como que esa era su teoría. Entonces yo dije, ok, está bien. Y como que no lo pensé mucho, o sea, ok. Y pues así fue. O sea, no sé qué hubiera pasado. No sé cómo hubiera sido mi embarazo, porque yo tuve un embarazo muy padre, o sea, todo estuvo perfecto, todo muy cool, y ya hasta que recibí al bebé fue cuando entraron todos estos sentimientos de... Es que sí, o sea, y te voy a decir por qué te hago esa pregunta, porque yo creo que hay muchas personas que viven en el hubiera cuando les pasa algo así. Es que si yo hubiera tal, y si hubiera, y como que se estancan en eso y no avanzan. Sí, seguramente. Entonces creo que es súper importante que alguien que sí lo vivió veamos cómo maneja el hubiera. Y para ti está increíble que digas, pues no tengo ni idea, porque, o sea, me da igual, porque pues, ¿de qué me sirve pensar así? Y eso es lo más importante, ¿de qué sirve pensar así? O sea, pues nada. No, nada, ni modo, y eso está increíble. Y que también muchas mamás que se enteran en el embarazo, pues hay de dos, ¿no? O sea, tienen un periodo para prepararse para algo que va a venir, o sea, manejan de una mejor manera pues este proceso de dejar lo que no es. Y también hay otras que preferirían no haberme enterado, porque viví mi embarazo terrible, porque tenía muchísimo miedo, y cuando nació pues me di cuenta de que no eran cosas tan malas, ¿no? ¿Y qué tan importante? Matías está aquí ahorita y está escuchando todo eso. ¿Qué tan importante es platicar con ellos de eso? Que escuchen todas estas conversaciones, o mejor no, o entienden perfecto y... No, es muy importante. O sea, ellos deben de saber su condición, ¿no? Y eso también les ayuda mucho a entender a lo mejor que tienen un poco más de retos que otros niños para lograr ciertas actividades, pero que eso no los va a limitar, y eso también influye mucho en la forma en cómo lo trabajan los papás. Claro. Porque si el papá todavía no acepta como tal el diagnóstico, pues probablemente el niño va a cargar con todo esto. Claro. Yo creo que ese es, o sea, ahí le diste como en el clavo, ¿no? Es aceptar tu situación, sea la que sea. Y puede ser hoy en día un hijo con discapacidad o cualquier otra circunstancia que te pase en la vida con la que no contabas. O sea, nadie quiere divorciarse, nadie quiere que alguien se le muera, nadie quiere... O sea, situaciones que te pasan todos los días, pues no es como que las deseas, ¿no? Entonces es como un poco decir, bueno, pues ya pasó, ya está aquí. O sea, ¿qué tengo que hacer para mí mismo para superar este tema? Y creo que empieza mucho un trabajo como mamá contigo misma, pero eso desde que eres mamá. O sea, cuando eres mamá por primera vez, la verdad es que, o sea, es complicado todo, ¿no? Todo, o sea, es que pasas por todas las emociones en 5 minutos, o sea, y en los otros 5 minutos en otras emociones, y así te la vives, como todo el tiempo con retos de todo. ¿Sí? Exacto, entonces ¿qué tienes que hacer tú como mujer, como mamá, para superar esos retos, ¿no? Y pues lo mismo es con un hijo con discapacidad, pues también, o sea, la gente piensa que cuando eres mamá de un niño con discapacidad ya eres la mamá especial, que tiene al niño especial, que hace cosas especiales, y que toda su vida es tan especial que ni siquiera hay un lugar en la sociedad para ti y para tu familia. Ya sabes, entonces es como... No quiero ser especial, o sea, quiero ser como todos y tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Y por eso supongo que creaste Cambiando Modelos. Creé Cambiando Modelos porque creo que realmente hay una necesidad de ver más allá de la discapacidad, o sea, de ver que Matías es un niño de 9 años que va en primero de primaria y le gusta jugar fútbol. Mucho más allá de tiene trisomía 21 y qué significa la trisomía 21. Creo que el qué retos tiene la trisomía 21, eso es importante para mí como mamá, y ya veré yo qué tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero para la sociedad, pues no es relevante, o sea, no es relevante qué significa la trisomía 21 o qué retos de salud tiene. Creo que para la sociedad es relevante que acepten a mi hijo, ¿no? Y que la gente vea que es un niño como cualquier otro, que se va a convertir en un adolescente como cualquier otro, y que algún día se va a convertir en un adulto que lo único que busca es ser feliz, ¿no? Entonces, creo que hace falta visibilizar a las personas con discapacidad en general en la sociedad. Siempre ha habido como esto, hace 20 años, pues las familias los escondían, ¿no? Ni siquiera salían de su casa. Entonces, y hace también algunos cientos de años, no muchos,
pues eran matados en algunos países, ¿no? Entonces, como que todo eso ha generado que sea algo que no quieras ver, que no quieras hablar, que te dé miedo, que sea como súper desconocido, y no tiene por qué ser así. Entonces, lo que yo busco en Cambiando Modelos es darle visibilidad a las personas con discapacidad para que la gente los vea. Lo hacemos específicamente a través de los medios de comunicación. Queremos que salgan en la publicidad, en las películas, en el cine, en los medios en general. Y hacemos muchas campañas enfocadas a esto, como a, míralo, es un niño como otro, es un chavo como otro, sí pueden trabajar, sí pueden estudiar. O sea, me acuerdo que cuando fueron las votaciones, las últimas votaciones, subimos en nuestras redes fotos de los chavos con síndrome de Down votando. Uy. Y entonces decían, no sabía que podía votar. Claro, todo el mundo empezó. Y seguro te llegó hate también. No, o sea, ¡qué bueno! Hasta eso. Porque las redes sociales son terribles. Las redes sociales son terribles. Sí me llega uno que otro comentario por ahí, pero digamos que en el 95% de los casos es más bien como positivo. No sabía. No sabía. Claro. O sí de repente, o sea, todo este tema de son niños especiales y todo eso es algo que queremos también como mamás eliminar, ¿no? Y mucha gente todavía sigue usando eso, ¿no? Como este diminutivo, es que son unos angelitos y sí. son... Es que sí es cierto, claro. Y sobre todo las abuelas y las... O sea, la gente de otra generación es lo que más hace, ¿no? Son... hasta la fecha. O sea, de todas las generaciones. Seres humanos, es que así no se puede. No, y me ha pasado que incluso hay grupos de mamás en los que pues de repente se preguntan, pero ¿por qué no le podemos decir a nuestros hijos angelitos? Y es un poco como, o sea, sí le puedes decir a tu bebé angelito, ¿no? Cuando tiene 1 año, unos meses. Se llama Ángel. El problema es que cuando tiene 30 años, a los angelitos no les dan chamba. Y tú quieres que a tu hijo sí le den chamba. Entonces es como esos estereotipos hay que empezar a quitarlos y hay que decirlo, ¿no? O sea, no voy parando a la gente en la calle diciéndole, no, mi hijo no es un ángel, es un demonio. O sea, no. Pero trato de como, no sé, amablemente decir, ay, sí, es un gran niño. O sea, no, ya es grande. Oye, ¿por qué le dice a tu bebé que venga? No, ya tiene 9 años, ya es un niño grande, ¿no? Ay, qué desesperación ser políticamente correcto todo el tiempo. O sea, yo creo que yo sí les diría como, ¡cállense! Si quieres yo lo hago. Tú háblame y yo lo hago para que tú no te metas en problemas. ¿Qué tan importante es tú como especialista y tú como mamá que lo has vivido el juego en este tipo de niños que necesitan, supongo que más estimulación? Es súper importante y aquí hay un punto que los papás deben saber, ¿no? Que en muchas ocasiones se tiene que ayudar para que ellos tengan cierta iniciativa para el juego. Entonces, en un niño a lo mejor que no tiene discapacidad o que no tiene síndrome de Down, de forma natural él va a explorar, va a agarrar y todo eso. Pero en ellos a veces se les tiene que dar un empujoncito para que sepan toda esta parte, pues, de explorar, de para qué sirve. O sea, sí necesitan ciertos apoyos en un inicio. Después, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tengan triple gen donde debe haber 2 genes? O sea, pues, ¿qué es lo que sucede en su mente? mente? Hay una carga genética adicional que esto va a influir, pues, en la formación de muchísimos órganos y sistemas. Y dentro de eso, lo que más afecta, pues, es el sistema nervioso central. Todos van a tener discapacidad intelectual, pero el grado, pues, va a ser muy variable y esto va a depender de los estímulos, principalmente el juego, ¿no? O sea, toda esa parte de estimulación temprana y demás, pues, es lo que más les va a ayudar para que sean súper funcionales como cualquier otro niño. ¿Y tiene que ser una estimulación como cualquier otro niño a su edad o sí tiene que ser...? Lo ideal, sí hay como algunos puntos que se deben de tratar un poco más, ¿no? Están más aguaditos, están hipotónicos, entonces se tiene que dar, pues, mayor fortaleza en los músculos para que se puedan sentar, caminar, gatear y hacer todo lo demás. Entonces, en eso sí se tiene que trabajar un poco más, pues toda la parte de terapia orofacial, porque sí les cuesta un poco más de trabajo el lenguaje. Entonces, sí tiene que ser, pues, mucho más específica en ellos este tipo de estimulación que deben recibir. Y entre más temprano se inicie, pues, les va a ir mucho mejor. ¿Cómo se abrió tu mundo a las distintas personas? O sea, yo, por ejemplo, que ahora soy mamá, pues entonces empiezo a ser amiga de otras mujeres que también son mamás y como que se abre tu mundo social hacia otros lugares. ¿Cómo se abrió el tuyo? O sea, ¿qué tipo de personas empezaste a conocer? Pues aquí puedo decir todo, ¿verdad? Todo, aquí, por favor. De hecho, ni están grabando. Mira, eso está de posición la cámara. Sí, todo. No, mira, o sea, se asume que
nació tu hijo con síndrome de Down, entonces te tienes que llevar con mamás que tienen hijos con síndrome de Down. Y pues no fuerza tienes cosas en común, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, un poco... O sea, sí empieza como a ser un poco forzado el tema de no, es que ahora tengo que leer toda la literatura que hay sobre síndrome de Down y tengo que llevarme con puras mamás. O sea, sí. Y la neta no, porque, o sea, vas a los cafés y dices, hijo, no tenemos nada en común. Nada. No, y aparte seguramente cada quien lo está manejando distinto. Y... Sí, entonces, o sea, a ver, los grupos de mamás sí sirven en el sentido de que hay muchas cosas que desconoces, ¿no? Pero también puede haber unas... como demasiada información que puede o no ser útil, ¿no? Uh-huh. O sea, yo recomiendo al doctor Chuchichito Tofufuti y a mí me funcionó esto, que se vale, pero a veces estás en un estado en donde tú tienes que como que primero aceptar tu situación, lidiar con tu familia, claro, con tus cosas, antes de poder identificar qué consejo es bueno y cuál es malo. Y que es porque esta mamá a lo mejor es muy sobreprotectora o a lo mejor es realmente necesario para el síndrome de Down. Entonces, yo la verdad me alejé, o sea, al principio sí fue mucha ayuda conocer a otra familia que tuviera hijo con síndrome de Down, porque fue como, no soy la única en el mundo, gracias Dios, uh-huh, y son normales, ¿no? Sí, o sea, claro. Eso sí fue como un gran alivio en un inicio. Pero ya después como que yo necesité como alejarme un poco y entender un poco mi dinámica familiar en general para luego poder otra vez entrar y entender, ok, qué sí me está funcionando y qué no. Entonces, eso fue en mi caso personal. Entonces, más bien, no hiciste nuevos amigos porque qué flojera. Al principio. O sea, yo estoy contigo, ¿eh? Yo tengo amigos, tengo 2. Entonces, créeme al principio, o sea, hubo un momento en que dije, no, es que esto no me está trayendo nada bueno. O sea, no me está ayudando en mi tema personal. Claro. Y después ya como que ya encontré a las personas que teníamos cosas en común como personas. O sea, no nos... pues solo que nuestro hijo tuviera síndrome. Claro, por supuesto. O sea, es como, ay, pues es que como nuestros hijos son güeros, hay que llevarnos. O sea, no. O sea, no. Sí. No, entonces, o sea, y ya después encontré como a mis amigochas claro, que también, y donde pues nos podemos reír de nuestras historias de nuestros hijos especiales y de nuestros hijos regulares, ¿no? Y podemos... Yo quiero ir a ese grupo. Suena increíble. Y podemos hacer esas bromas y podemos hacer esas cosas, ¿no? Que no obviamente no lo puedes hacer pues, claro, en todas partes ni públicamente, y si en Cambiando Modelos jamás dirías ese tipo de cosas, y ¿no? Pero, a nadie de Cambiando Modelos te va a escuchar. No lo va a nadie. Porque, o sea, ¿cómo se te prendió el foco que sea modelos y actores? O sea, ¿por qué dijiste tiene que ser a través de esto? Por un tema de visualizar, uh-huh, porque nadie habla del tema, o sea, en la mente de las personas con discapacidad están en una institución y ya, o sea, y necesitan rehabilitación eterna. Me parece 1905 esto, sí, qué horror. Y no es solo visibilizar, o sea, es cambiar esa forma en cómo se ven, porque a lo mejor sí los veías, pero los veías como con ternura, con lástima, con eso, entonces, pues no, es verlos desde su potencial, ¿no? Claro. Todo lo que pueden hacer y lo que también pueden aportar a la sociedad, porque no son una carga para nadie. Entonces es también como muy importante ir cambiando un poquito ese enfoque de cómo se estaban viendo anteriormente. Y yo creo firmemente que, o sea, los medios pues son muy poderosos porque pues llegan a todas partes y llegan de una forma amigable. O sea, la gente quiere ver la publicidad, o quiere ver un programa, o quiere ver las redes, y no estás ahí como por los derechos. O sea, claro, no es este speech que la gente no quiere oír, y por lo que también dices, no, eso no me... yo no tengo un hijo con discapacidad, yo no tengo discapacidad en mi vida, por lo tanto, a mí no me importa eso. Y en realidad aquí el tema de Cambiando Modelos es el tema de inclusión. O sea, sí, la discapacidad es obviamente lo central, pero al final del día todos somos diferentes. Y es un poco aceptar a todas las personas como son, uh-huh, y que gracias a que somos diferentes, tenemos algo valioso que aportar. Entonces, laboralmente, en la escuela, en todas partes... Cuando la gente piensa como, no, es una persona con discapacidad que no me va a aportar nada, híjole, o sea, no saben lo que están diciendo. Y hasta que no lo ven, porque entonces si tú se los llevas en los medios, claro, es como, órale, o sea, ese niño sí sabe hablar y come, claro, y corre, y ¿no? Entonces es un poco generar eso, y ahí luego a través de diferentes como programas. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde tratamos de hacer cosas como del día a día,
con personas con discapacidad, y también tenemos un segmento en donde le puedes preguntar a una persona con discapacidad cómo es su discapacidad, ¿no? Entonces le preguntamos a unos chavos con autismo, oye, ¿es cierto que las personas con autismo no ven a los ojos, no les gustan los abrazos? O sea, todos estos mitos que hay alrededor, algunos son ciertos, algunos no, pero no es lo mismo que una persona con discapacidad te lo diga, claro, a que yo se los platique, ¿no? Claro. Entonces, cuando le preguntas a Paco de la Fuente, que es un chavo que tiene síndrome de Down, oye, ¿sí es cierto que los chavos con síndrome de Down son como niños? Él tiene 27 años y te dice, pues a veces, ¿no? Y todos somos como niños, sí, ¿no? O sea, como también esperas que te responda, no, claro que no, somos súper maduros. A ver, ninguno de nosotros somos súper maduros todo el tiempo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, está increíble. A mí me parece increíble que cuando la vida te presenta algo, que agarres esa situación y digas, ok, o sea, porque siento que se te prende el foco creativo cuando pasan cosas. O sea, en cualquier momento de la vida. O sea, aunque si es un divorcio, si es que cortaste con tu novio, si es que tienes lo que sea, como que tienes dos opciones. O tirarte y llorar para siempre, o se te prende el foco creativo y dices, voy a hacer una fundación, voy a irme a vivir a la India, voy a, no sé, lo que quieras. No regresar nunca. No regresar nunca. Y, o sea, siento que... También pensé eso, ¿eh? También voy a ir a la India. También fue una opción. Pero dije, ay, ¿qué hago con el niño? Sí. Pero no. Está increíble. O sea, de verdad admiro muchísimo que hayas tenido como esta visión y que la hayas hecho, porque también muchísima gente es como, ay, tengo esta idea, y nunca hacen absolutamente nada con esa idea. Yo, empezando por mí, la mitad de las cosas que pienso no las hago, pero está increíble que hayan venido a platicar de esto, está increíble que le estemos dando también, o sea, que nos hayas escogido a nosotros para darle más visibilidad a todo este tema. Cuando me quieras invitar al grupo de las mamás que hablan de nuestras especialidades, incorrecto en todo esto, sí, yo feliz de estar en ese grupo, es mi especialidad. Muchísimas gracias de verdad por venir, y gracias por abrirse con nosotros. Al contrario. Y gracias a Matías también por venir y escucharnos, y gracias a ustedes por escuchar esto, por seguir viendo este podcast. Muchísimas gracias por todo, y recuerden que seamos niños. Gracias, adiós. Ustedes también pueden. Esto fue Entre Ojeras y Sonrisas con Sofía Niño.